Puede un solo instante cambiarlo todo. Roberto Baggio, una leyenda del fútbol mundial, lo vivió en carne propia. En la final del Mundial de 1994, el sueño de Italia y su propio legado dependían de un penal. Imagina jugar partido tras partido, dejándolo todo en la cancha, superando cada obstáculo con talento, garra y sacrificio. Desde su primer partido cargó con las esperanzas de toda una nación, liderándola con su magia y esfuerzo en encuentros reñidos que parecían imposibles. Fue el héroe que mantuvo viva la ilusión hasta llevar a su equipo a la gran final contra Brasil, un escenario reservado para los mejores. Pero cuando todo dependía de un solo disparo, desde los 11 pasos ocurrió lo impensable. El balón no terminó donde debía. Ese error no solo rompió corazones, también puso en riesgo una carrera brillante. ¿Cómo enfrentó Baggio el peso de millones de miradas decepcionadas? ¿Cómo pasó de la caída a ser un ícono inmortal? Desde niño, Baggio tenía un talento especial, ese tipo de magia con el balón que pocos poseen. Con apenas 15 años ya destacaba en su ciudad natal y no tardó en llamar la atención del Vicenza, un equipo de las divisiones inferiores en Italia. Firmar con un club profesional a esa edad no era común, pero su habilidad con la pelota y su visión de juego hacían que todos vieran en él un futuro extraordinario. En el Vicenza, Baggio no solo deslumbró con su técnica y precisión, sino que demostró una madurez impresionante para su edad. Sus entrenadores y compañeros sabían que tenían frente a ellos a un talento especial, alguien con el potencial para llegar a lo más alto. Su ascenso parecía inevitable. Con cada partido, con cada gol, con cada jugada, Baggio dejaba claro que estaba destinado para cosas grandes. Pero justo cuando su carrera apenas comenzaba a despegar, el destino le puso la primera gran prueba de su vida. Apenas comenzaba a demostrar su talento cuando en un partido sufrió una lesión grave en su rodilla, un golpe devastador para cualquier jugador, pero aún más para alguien tan joven y con tanto futuro por delante. Los médicos fueron claros, la lesión era seria y podía poner en riesgo su carrera antes de que realmente comenzara. Sin embargo, Baggio no estaba dispuesto a rendirse. A pesar del dolor y la incertidumbre, se sometió a una cirugía complicada, enfrentando meses de rehabilitación intensiva. Fue un periodo oscuro, lleno de dudas y sacrificios, pero su determinación lo sostuvo. Y cuando muchos creían que no volvería a ser el mismo, él regresó, más fuerte que nunca. Su nombre empezó a resonar fuera de las divisiones inferiores, y no pasó mucho tiempo antes de que los grandes clubes de Italia pusieran los ojos en él. Todos sabían que Baggio estaba destinado para cosas más grandes, y la Fiorentina lo sabía, así que decidió fichar. Allí se convirtió en jugador estrella y ídolo de una de las aficiones más apasionadas. Su elegancia, su precisión y su increíble habilidad para marcar goles lo convirtieron en un fenómeno. En el 89-90, Roberto Baggio llevó a la Fiorentina a una final de la Copa de la UEFA, que aunque acabaron perdiendo con la Juventus en Turín, Baggio demostró de qué estaba hecho. Hasta esta parte de la historia podemos ver en Roberto Baggio su determinación por seguir en las canchas, jugando y nunca dándose por rendido. Esta determinación será clave para llegar hasta la final del Mundial de 1994. En 1990 fue vendido a la Juventus. Esta venta se dio ya que el club estaba al borde del abismo y tuvieron que ceder a Baggio. Las expectativas eran inmensas. No solo era el fichaje más caro de la historia en ese momento, sino que llegaba con la presión de liderar a un club que buscaba volver a lo más alto de Italia. Baggio no tardó en adaptarse. Su talento innato, su estilo de juego hicieron que la transición fuera casi natural. Durante sus primeras temporadas, Baggio demostró que era mucho más que un jugador talentoso. Era un líder en el campo. Su capacidad de sacar al equipo adelante en los momentos difíciles y su determinación para superar adversidades que hicieron que rápidamente se ganara el respeto de la afición. En 1993 su talento fue reconocido internacionalmente cuando llevó a la Juventus a la victoria en la Copa de la UEFA, anotando goles decisivos y siendo fundamental en la conquista del título. Su paso por la Juventus fue extraordinario y en ese mismo año fue galardonado con el Balón de Oro, convirtiéndose en el mejor jugador del mundo. La Juventus ganó títulos y Baggio se consolidó como una figura internacional. Llegaba a su primer mundial, el Mundial de 1990, e Italia, aparte de ser el anfitrión, era uno de los favoritos para ganar. Roberto Baggio, con apenas 23 años,
era la joven promesa que había empezado a brillar. Durante la fase de grupos, su habilidad y precisión llevaron a Italia a superar a Australia, Estados Unidos y Checoslovaquia sin problemas. En los octavos y cuartos de final, Baggio siguió marcando la diferencia, ayudando a vencer a Uruguay e Irlanda. Pero en las semifinales, Italia se enfrentó a la Argentina de Maradona. Fue un partido tenso que se terminó en la tanda de penales. La suerte no estuvo del lado de Italia y Argentina avanzó, dejando afuera a Italia. Aunque la derrota fue dura, Baggio había demostrado ser un jugador único, ganándose el respeto y admiración de los fanáticos. Además, ese golpe no solo marcó su carrera, sino que también le dio la experiencia y fortaleza que, como veremos más adelante, será necesaria para enfrentar el siguiente mundial. Baggio llegó al torneo como una de las mayores estrellas del fútbol mundial, recién coronado con el Balón de Oro y en el punto más alto de su carrera. Italia depositó en él todas sus esperanzas, con expectativas altísimas de conquistar la gloria. Sin embargo, como veremos, las cosas no salieron como muchos imaginaban. Italia comenzó el torneo con el pie izquierdo, cayendo 1-0 con Irlanda en un equipo que dejó a todos en estado de alerta. Las críticas no se hicieron esperar y las dudas sobre el equipo crecían, pero Italia se negó a rendirse. En el siguiente partido logró una victoria mínima de 1-0 contra Noruega, que les devolvió algo de esperanza. Finalmente, un empate sufrido 1-1 contra México permitió a Italia avanzar a los octavos de final. El panorama seguía siendo incierto y el margen de error era inexistente. Fue entonces cuando Roberto Baggio decidió cargar con todo el peso de Italia sobre sus hombros. En los octavos de final contra Nigeria, el sueño italiano parecía desmoronarse, con el marcador en contra de 1-0 hasta el minuto 88, pero en el momento más crítico, Baggio apareció, con sangre fría, anotó un gol vital que empató el partido y forzó a la prórroga. En el tiempo extra, no le tembló el pie para ejecutar un penal que aseguró la victoria por 2-1, manteniendo vivo el sueño de Italia. En los cuartos de final contra España, la tensión era insoportable. Con el partido a punto de irse a la largue, Baggio volvió a ser el salvador. Su gol en los últimos minutos no solo desató la euforia, sino que también aseguró el 2-1 que llevaba a Italia a las semifinales. Y en esa instancia, frente a una Bulgaria aguerrida, Baggio no dejó margen para dudas. 2 goles en el primer tiempo bastaron para escribir el pase italiano a la gran final. La final entre Italia y Brasil fue el clímax de un torneo lleno de emociones. 2 gigantes del fútbol chocaron en un duelo titánico y lleno de nervios que terminó 0-0 tras 120 minutos. Todo se reducía a la tanda de penales, en ese momento cruel donde los héroes se consagran o caen. Y allí, en ese punto de no retorno, la historia de Roberto Baggio estaba a punto de cambiar para siempre. Italia y Brasil estaban igualados en la definición por penales, y luego llegó el turno de Roberto Baggio. Su misión era clara: anotar para mantener viva a Italia. Con la mirada de todo un país sobre él, Baggio tomó el disparo, pero el balón se elevó por encima del travesaño. En ese momento, Italia vio cómo sus sueños de levantar la copa se desvanecían. Aunque la imagen de Baggio con la cabeza baja tras fallar ese penal se convirtió en un símbolo de dolor y desolación, su actuación a lo largo del torneo fue una de las más memorables de la historia. Fue el motor que llevó a Italia a la final y anotó 5 goles decisivos en la fase de eliminación. A pesar de haberle dado todo con su equipo, esfuerzo, trabajo y dedicación, la victoria se le escapó en el último momento. Baggio nos enseñó que a veces la gloria no está en la medalla, sino en el corazón y en la pasión con la que juegas, porque incluso en la derrota, su nombre quedó grabado como el símbolo de esfuerzo, valentía y amor por el fútbol. Roberto Baggio, un héroe que siempre se levantó, incluso cuando el mundo se detuvo. ¿Realmente ese penal destruyó su carrera o fue el punto de inflexión que lo convirtió en una leyenda? El golpe fue brutal, la prensa lo destrozó, los aficionados lloraban y él mismo confesó que ese error lo perseguía todas las noches. Pero Baggio nunca fue de los que se rinden. Volvió a Italia y en vez de hundirse, decidió seguir demostrando su grandeza. Brilló en el Milan y en el Bologna y hasta en el modesto Brescia, dejando claro que su talento estaba por encima de cualquier tropiezo. 4 años después, en el Mundial de 1998, el destino le dio otra oportunidad para redimirse en la tanda contra Chile, y esta vez no falló. Ese penal pudo haber destruido su carrera, pero Baggio demostró que un error no define a una leyenda. Lo que la define es su capacidad de levantarse, de seguir adelante y de nunca rendirse, porque al final
El fútbol no solo recuerda a los que levantan trofeos, también recuerda a los que, aún en la derrota, jamás dejaron de luchar.